una de las lesiones más frecuentes a nivel de la muñeca son las lesiones del complejo fibrocartílago triangular, ya sea traumática o degenerativa. Esta presenta múltiples formas y localizaciones, ya sea esta en la periferia o en el borde central. Lo que vamos a ver en adelante es una lesión periférica ubicada a nivel del dorso del fibrocartílago, en lo que relaciona el disco articular y el piso del cubital posterior. El mecanismo habitual de este tipo de lesiones es cuando la muñeca produce una hiperpronación forzada y se desprende el dorso del disco articular. Paso seguido se procederá a un shaving del área afectada para mejorar la visión del procedimiento de sutura que vamos a realizar en este caso. Como se sabe, igual que las lesiones meniscales, las lesiones que son periféricas están irrigadas, por lo tanto el pronóstico de las suturas a este nivel son en general buenas y para nosotros tiene una indicación formal, sobre todo en personas jóvenes. La técnica operatoria para el tipo de la sutura del disco articular, utilizamos nosotros la técnica de Sacchi, que es una técnica muy elemental y muy simple, con 2 agujas intramusculares. Se procede al pasaje a través del retináculo extensor, las agujas en paralelo ubicadas en sentido longitudinal a la lesión. Una es un lazo y otra va a pasar, el otro hilo va a pasar a través de este lazo donde va a ser tomado. En este momento nos ayudamos con un palpador que va a favorecer esta maniobra, que muchas veces puede tener algún tipo de dificultad y podemos perder algunos minutos para hacer esta maniobra. Sin embargo, si uno se arma de paciencia para este momento, puede resultar una maniobra sumamente eficaz y lo más atraumática posible. El tipo de sutura que utilizamos, de hilos de sutura, es el monofilamento PDS, que es un hilo reabsorbible y muy útil para estas circunstancias. Por otra parte, el PDS tiene cierta elasticidad, lo que va a favorecer a la sutura y a la fijación de la misma. El retiro de las agujas a través del disco triangular se hace en forma alternativa. Primero la aguja del lazo y después la aguja primera que uno introduce, de tal modo que no pueda ser cortada, porque si no corre peligro que la sutura pueda ser cortada por los filos de la aguja. Una vez que se retiran las agujas, es necesario probar la tensión del fibrocartílago triangular, tensión que va a certificar que la sutura esté en buena coaptación con el piso del cubital posterior, que es el objetivo de esta sutura, de tal modo de que no pierda en ningún momento la tensión necesaria. El próximo tipo de lesión que vamos a ver es una lesión doble, que es decir, una lesión que se manifiesta a nivel de la inserción del radio, del borde superior de la cavidad sigmoide del radio, una lesión horizontal como la que vemos acá, y un desprendimiento también a nivel de la fovea. Se va a proceder entonces a lo que se conoce como debridamiento central del disco triangular y a un reanclaje o retensado a nivel de la fovea del cúbito. Uno de los detalles de mayor valor técnico consiste en darle un buen tensado al disco triangular, de tal modo de que no quede redundante, que es básicamente la patología de dolor a nuestra interpretación. Esto se logra con 2 o 3 puntos de sutura distribuidos equitativamente en la periferia del disco articular. El debridamiento central se le añade a este procedimiento ya que ha sido desgarrado y lacerado en su porción radial. Se produce la tensión con los puntos de sutura
y se verifica que el anclaje haya sido bien puesto. En la fractura de muñeca también creemos que la técnica artroscópica nos brinda gran utilidad, particularmente en las fracturas intraarticulares, como en este caso con una conminución dorsal significativa y además una subluxación dorsal del semilunar. En la vista panorámica que realizamos a través de los portales que son cubitales, no radiales, nos brinda una orientación definida con respecto al tipo de fractura y a la corrección que nosotros debemos realizar. Como en este caso, estamos mirando la muñeca desde el borde cubital hacia el borde radial. Marcamos con la flecha el macizo estiloideo y la glena radial, además el cóndilo carpiano. Al retroceder el artroscopio, vamos a observar el área de la fractura que corresponde a un trazo sagital en sentido anteroposterior de unos 4 a 5 milímetros de diastasia el fragmento, cuando radiográficamente no teníamos esa impresión. Si uno observa en un preparado anatómico el trazo de las fracturas, es en sentido sagital de dorso a palma, que corresponde al tipo de fractura die punch, que es el descenso de la faceta semilunar del radio. Verificamos nosotros manualmente que la podemos corregir con maniobra de compresión simple. A veces utilizamos unos palpadores que parecen curetas. También nos ayuda a controlar que los fragmentos estén en posición adecuada. Una vez que se obtiene la reducción manual, del trazo de fractura, se procede a colocar los diferentes clavijas o Kirchner en sentido antero-posterior primero o en sentido oblicuo de acuerdo al trazo que presente la fractura. Posteriormente se estabiliza el macizo del estiloide radial para darle mayor estabilidad. En este caso, 2 clavijas dorsales y 3 clavijas palmares fueron suficientes para estabilizar dicha fractura. La reducción que se obtiene en esta fractura es sumamente aceptable. En las lesiones ligamentarias disociadas, como en aquellas de la primera fila del carpo, esto es entre el escafoide y el semilunar y entre el semilunar y el piramidal, es donde la artroscopía ha tenido mayor impacto. Por ejemplo, en esta disociación escafolunar, comprobada con la artroneumografía, en donde se observa un pasaje de sustancia de contraste entre la primera y la segunda fila del carpo. En la imagen artroscópica esta vamos a ver la disociación entre el semilunar, marcado desde dorso a palma, en donde se puede apreciar la carilla articular entre los dos huesos y la ruptura completa de los ligamentos interóseos. En la artroscopía se verifica el estado de los ligamentos palmares, que habitualmente suelen permanecer sanos en este tipo de lesión o disociación. La ruptura completa de los ligamentos interóseos origina una separación anormal entre el escafoide y el semilunar, permitiendo una hipermovilidad en la zona. Con un palpador se comprueba el área de desprendimiento en donde los ligamentos todavía permanecen viables, ya que esta lesión no tenía más que 2 semanas.
El mecanismo de producción de esta lesión fue una hiperpronación forzada, como es habitual en la gran mayoría de las lesiones de muñeca. Después de observar la extensión de la lesión, se procede a un reavivamiento de los ligamentos a nivel del escafoides, como estamos viendo acá, con sistema motorizado, y luego pasaremos al reavivamiento de los ligamentos a nivel del semilunar. Lo mismo vamos a hacer con los ligamentos palmares, a pesar de que ellos habitualmente no se afectan en este tipo de disociación. Sin embargo, es preferible realizar una limpieza. El paso segundo que hacemos acá es un fresado de los bordes articulares en donde van a insertarse o fijarse los ligamentos. Habitualmente primero lo hacemos a nivel del polo proximal del escafoide, en el borde cubital del mismo, y luego lo hacemos a nivel del borde radial del semilunar. En ese cruentado tenemos que ver el hueso, cuando no sangrante, bien reavivado. Luego se procede a la reducción anatómica de ambos huesos y son fijados con clavijas. Ahora vamos a ver la lesión del borde cubital del semilunar, esto es piramido semilunar. La ruptura de los ligamentos interóseos entre el piramidal y el semilunar permite el pasaje de sustancia de contraste, que es lo que acabamos de ver en la artroneumografía. Lo verificamos con la artroscopía, en donde presenta un orificio en el polo proximal de ambos huesos. Se va a realizar el cruentado a la misma forma que lo realizamos en el escáfolo lunar. Primero con el shaving y después con un fresado. A veces nos ayudamos con la pinza de básquet para favorecer y acelerar la maniobra. Procedimiento que termina, no como en el caso de la escáfolo lunar, sino con una artrodesis piramidolunar. Otro de los capítulos de la artroscopía de muñeca constituye la exéresis artroscópica de los gangliones, que están ubicados a nivel de la articulación radiocarpiana. Acá vemos la implantación del pedículo dorsal del ganglión a nivel de la radioescafoidea en el dorso de la muñeca. Nosotros marcamos con azul de metileno los gangliones para colorearlos y saber dónde está la base de implantación de los mismos. Luego, a través del ganglión propiamente dicho, se perfora con el shaver y se procederá a la sinovectomía dorsal de los ligamentos dorsales en donde está implantado la base del ganglión. Esta sinovectomía la finalizamos cuando se puede observar los tendones dorsales, particularmente el extensor largo del pulgar, que es lo que vemos en esta imagen. En otro de los casos, estos gangliones suelen ser significativamente grandes y se complica con plicas sinoviales, que es la que tenemos acá, en el dorso de la muñeca. A través de esta plica sinovial y a través del ganglión propiamente dicho se introduce el shaver para realizar la sinovectomía a nivel de la base de implantación.
Se procede a una exéresis de 1 centímetro cuadrado del dorso de los ligamentos de la muñeca hasta ver nuevamente el extensor largo del pulgar, verificando de esta forma que la sinovectomía haya sido completa. Creemos que la artroscopía en la enfermedad del Kienbock también nos brinda una gran ayuda y en el alivio de la sintomatología de los pacientes, independientemente el tratamiento definitivo que se realice, ya sea osteotomías de acortamiento, alargamiento o fusiones parciales de muñeca. En este caso veremos un Kienbock grado 3 con una imagen en la resonancia magnética de fracturas a nivel del tercio medio del semilunar con colapso. Observaremos en la artroscopía la gran lesión ligamentaria a nivel palmar como a nivel dorsal. Lo más llamativo de la imagen artroscópica es la poquísima consistencia que tiene el semilunar, blando absolutamente como una manteca en los estadios tardíos como el que estamos observando. Se procederá a una sinovectomía de la muñeca con extracción de cuerpos libres que suelen ser muy frecuentes en este estadio. La afectación que produce el colapso carpiano abarca o involucra a todos los ligamentos de la muñeca, con gran deterioro de los mismos, aparición de cuerpos libres y lesiones condrales, tanto a nivel del semilunar como a nivel del radio. Agregar una sinovectomía artroscópica y un lavado articular produce una mejoría inmediata y significativa a los pacientes a los cuales uno agrega además el tratamiento conveniente o que debe realizarse, ya sea una artrodesis parcial de muñeca o una osteotomía de acortamiento o alargamiento de los huesos del antebrazo. En este caso hemos realizado nosotros una artrodesis triescafoidea para disminuir o evitar la carga de la muñeca sobre el semilunar.